Hoy vamos a ver la oración. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a explicar cuál es el concepto de oración, cuáles son las características que tiene la oración. Siempre vamos a hablar en esta clase de la oración simple. Y luego vamos a profundizar en el sujeto y en el predicado. Cuáles son los constituyentes sintácticos de cada uno de ellos. Bien, la oración puede ser una palabra o una construcción. Acá yo les he puesto dos ejemplos. Uno dice hola y el otro mañana vamos al cine. Entonces vemos que tenemos una sola palabra que constituye una oración y un conjunto de palabras, una construcción que también constituye una oración. También decimos que la oración es una unidad que tiene entonación propia y es esta entonación propia de la oración la que va a determinar el sentido de la misma. No vamos a interpretar de la misma manera una oración interrogativa que una exclamativa, una desiderativa o una oración enunciativa. Bien, continuamos con las características que nos ayudan a identificar las distintas oraciones o qué es una oración. Decimos también que la oración es una unidad con sentido completo. Una oración en sí misma transmite una idea completa. Es por esto que lo vamos a unir con la característica que nos queda, porque fíjense que aquí dice que es una unidad con independencia sintáctica, es decir que esta unidad no va a depender de tener que estar inserta en un texto completo para poder entenderla, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada oración transmite una idea completa. Bien, entonces vamos a la última característica. Decíamos que es una unidad con independencia sintáctica, es decir, que no está incluida en una unidad sintáctica mayor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vemos que un texto completo se compone de oraciones, pero estamos viendo ahora la oración y para la oración no es necesario, para poder entenderla o para que la oración sea una oración, no es necesario, no es imprescindible que esté incluida dentro de un texto. Entonces, retomamos la idea de que la oración es una unidad que tiene independencia sintáctica, es decir, que tiene autonomía. Y esta autonomía se indica en la escritura a través del uso de mayúscula inicial y de punto final. Muy bien, vamos a continuar viendo cuál es la estructura sintáctica de la oración. Nosotros tenemos oraciones que pueden ser bimembres y oraciones unimembres. Las oraciones bimembres se caracterizan porque tienen dos componentes. Estos componentes se llaman sujeto y predicado. Mientras que las oraciones unimembres solamente tienen un miembro o un componente, y este miembro o componente no es ni sujeto ni predicado. Seguimos. Vamos a ver tres oraciones para que identifiquemos si son oraciones bimembres o unimembres. Veamos acá, tenemos esta oración que dice silencio. No tengo verbo, por lo tanto es una oración unimembre. Fijémonos que tiene un solo miembro o un solo componente y queda así. Nosotros tendríamos que colocar, bien, decía que tendríamos que colocar oración unimembre. Vamos a otra oración. En esta, llueve en el campo, sí puedo identificar un verbo. Ahora bien, este verbo indica un fenómeno climático o de la naturaleza, como queramos llamarle. Es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque no tengo un sujeto que realice la acción. Entonces, en este caso, pues pensemos, cuando vamos a analizar una oración, generalmente, ¿qué hacemos? Identificamos el verbo y después de identificar el verbo le hacemos preguntas a este verbo para ver quién es el sujeto o cuál es el sujeto. En este caso, si yo pregunto ¿quién llueve del campo? Nadie, ¿sí? No puedo
responder a esta pregunta. Entonces, es una oración unimembre. Y finalmente tenemos esta oración que dice, vino José Luis. ¿Quién vino? Identifico el verbo, es vino, ¿sí? Venir. ¿Quién vino? José Luis. Entonces, este es el sujeto. Yo puedo decir José Luis vino. Esta oración es una oración bimembre. Identifico dos componentes, un predicado y un sujeto. ¿Sí? Vino es predicado, José Luis es sujeto. Bien, entonces, vemos que las oraciones bimembres tienen sujeto y tienen predicado. Sujeto y predicado son dos funciones sintácticas interdependientes. Fíjense que dependen una de la otra. No puede aparecer un sujeto sin un predicado o viceversa, ¿no? No puedo tener un predicado si no hay un sujeto. Se reconocen estas funciones, la de sujeto y la de predicado, por las relaciones de concordancia que contraen, es decir, la variación en persona y número del sujeto provoca la variación correspondiente en el predicado. Vamos a ver los ejemplos que les he puesto. Lentamente venían las vacas bermejas. Lentamente venían ellas, ¿sí? Las vacas están en plural, venían está en plural. Lentamente venías tú. Tú venías, ¿sí? Segunda persona del singular, el verbo concuerda con el sujeto. Lentamente venían ellos. Tercera persona del plural, la desinencia verbal también concuerda con el sujeto. Lentamente venía Luis, ¿sí? Él, tercera persona del singular, venía, tercera persona del singular. Concuerdan. Bien, vamos a ver entonces ahora qué es el sujeto. Es la parte de la oración bimembre respecto de la cual se dice o predica algo. Desde el punto de vista morfológico y sintáctico, se reconoce porque dirige la concordancia, lo que acabamos de hablar. Es decir, determina la persona y el número del núcleo del predicado. Vamos a ver cuáles son las clases de sujetos que tenemos. Tenemos sujeto que puede ser expreso cuando está dicho, está presente en la oración, o tácito cuando no aparece en la oración. No aparece de manera, expresa, pero sí puedo inferirlo a partir de la desinencia verbal. El sujeto expreso va a ser simple si tengo un solo núcleo o compuesto si tengo dos o más núcleos. ¿Cuáles son los constituyentes del sujeto? Es decir, cuáles son los elementos que van a aparecer dentro del sujeto y que van a modificarlo. Bueno, en el sujeto tengo un sustantivo que va a funcionar como núcleo. Voy a tener artículos o adjetivos que van a desempeñar la función de modificador directo. También puedo encontrar un modificador indirecto que va a estar constituido por un nexo subordinante que va a ser una preposición, es decir, que siempre las preposiciones en la oración cumplen la función de nexo subordinante. También voy a tener una aposición, puedo tener, que va a estar entre comas y va a aclarar algo respecto del sujeto. Esta aposición es cumplida, esta función, por un sustantivo o construcción sustantiva. Y finalmente, en el sujeto puedo encontrar una construcción comparativa que va a estar conformada por un nexo comparativo que puede ser como o cual, más un término. Vamos a ver unos ejemplos que he puesto. Bien, en los ejemplos, entonces, esa chica tiene suerte. ¿Quién tiene suerte? Recuerden que primero identificamos el verbo. Identifico que en esta oración el verbo es tiene, entonces pregunto, ¿quién tiene suerte? Esa chica. Esa chica es el sujeto. O es un sujeto expreso porque está en la oración y es
simple porque tengo un solo núcleo. Ana, la hermana de Rodrigo, tiene suerte. ¿Quién tiene suerte? Ana, la hermana de Rodrigo. Entonces, todo esto, Ana, la hermana de Rodrigo, es sujeto. Fíjense que también, como está en la oración, decimos que también es un sujeto expreso. Y vamos a decir también, ahora lo vamos a analizar, pero vamos a decir que es un sujeto expreso simple. ¿Por qué? Porque tengo un solo núcleo. Podemos ver que en este sujeto tengo dos sustantivos. Ana es uno. Y el otro, bueno, tengo tres. Hermana y Rodrigo, ¿sí? Pero Ana es el sustantivo principal, no está encabezado, no está formando ninguna construcción que dependa de un sustantivo principal, ¿sí? Se habla de ella. Recién dijimos que el sujeto es la función sintáctica de la cual se dice o se predica algo. Entonces, el predicado está haciendo referencia a Ana. Ana es el núcleo. Yo tengo después esta aclaración entre comas. Dijimos que la aposición cumple la función de decir algo, aclarar algo respecto del sujeto, del núcleo del sujeto. Y también podemos decir que puede intercambiar el orden entre el sujeto, ¿sí?, y la aposición, y el sentido de la oración no va a cambiar. También la puedo quitar y la oración sigue teniendo el mismo sentido. Entonces, Ana, la hermana de Rodrigo. La hermana de Rodrigo dijimos que es aposición. En esta aposición yo puedo identificar entonces un núcleo que es, lo voy a colocar acá arriba, un núcleo que es hermana, un modificador directo del núcleo que es la, y de Rodrigo es un modificador indirecto. ¿Por qué es modificador indirecto? Porque está encabezado por una preposición, que es de, ¿sí? Entonces, la preposición, recién dijimos, que cumple función de subordinante, esto después lo vamos a ver bien prolijito, cumple la función de subordinante y el resto, es decir, Rodrigo, es término. Bien, vamos a los estudiantes extranjeros eligieron estudiar español. ¿Quiénes eligieron estudiar español? Los estudiantes extranjeros. Es un sujeto que también está expreso, ¿sí? Es los estudiantes extranjeros. Este es el sujeto. En este sujeto que está expreso y es simple, tengo un modificador directo que es los, el artículo, un núcleo que es estudiantes y el adjetivo extranjeros es modificador directo. Finalmente, en la otra oración que les he puesto dice, su piel morena como la noche oscura refleja misterio. ¿Quién o qué refleja misterio? Su piel morena como la noche oscura. Su piel morena como la noche oscura es el sujeto. Yo les he puesto este sujeto para que veamos esta construcción que está encabezada por el nexo comparativo como. Es una construcción comparativa, ¿sí? Bueno, vamos a colocar acá entonces sujeto expreso simple y, bien, su es modificador directo, piel es núcleo, morena es modificador directo. Como la noche oscura, dijimos que es una construcción comparativa porque está encabezada por el nexo comparativo como. Entonces le ponemos construcción comparativa. Bueno, bien, este es el nexo subordinante, dijimos recién que cumple la función de subordinante y el resto es término. Luego el término es una construcción sustantiva, entonces lo vamos a analizar como si fuera un sujeto. Encontramos un modificador directo, un núcleo y un modificador indirecto. Recién vimos sujetos expresos.
Vamos a ver estos 3 casos, tomando como referencia las oraciones que vimos recién, en las que he omitido el sujeto para que veamos cómo nos damos cuenta de cuando tenemos un sujeto tácito. Bien, dijimos que lo primero que tenemos que hacer es identificar el verbo. En esta primera oración dice tiene suerte. ¿Quién tiene suerte? Puedo decir él o ella, ¿sí? Él o ella. Entonces, hoy, bueno, me cuesta un poco manejar esto, pero se entiende. Decimos también que el sujeto está tácito o que es desinencial. ¿Por qué? Porque es en la desinencia verbal que yo voy a encontrar este sujeto, ¿sí? La desinencia verbal hace referencia a una tercera persona del singular, en este caso, en esta oración. Entonces, esta oración está constituida solamente por un predicado verbal simple. Ya vamos a ver los predicados para que veamos cuándo son simples o compuestos. Y el núcleo del predicado, el núcleo verbal, es tiene. Eligieron estudiar español. ¿Quiénes eligieron estudiar español? Ellos. En este caso hace referencia a una tercera persona del plural. Bien. ¿Cómo me doy cuenta? También por la desinencia verbal. Eligieron estudiar. Aquí tengo otro sujeto tácito. Se coloca así, sujeto ST, sujeto tácito. Ellos, sujeto tácito, él o ella. Bien, dijimos aquí entonces que tenemos un sujeto tácito y un predicado verbal simple. Eligieron es el núcleo verbal. Refleja misterio, perdón. ¿Quién refleja misterio o qué refleja misterio? Eso, o puede ser él o ella. También se refiere a una tercera persona, puede ser una persona física o una persona figurada, ¿no? Hablábamos de la piel en la oración. Decía, su piel morena refleja misterio. Entonces también tenemos un sujeto tácito. Bien, con un predicado verbal simple y un núcleo verbal. Muy bien, vamos a ir ahora a ver qué es el predicado. El predicado es un sintagma verbal que expresa todo lo que se dice del sujeto. Las clases que tenemos, básicamente podemos encontrar un predicado verbal y un predicado no verbal. Ya vamos a ver cuáles son las clases de predicados no verbales. El predicado también puede ser simple si tengo un solo núcleo o compuesto si tengo dos o más núcleos. Los constituyentes que puedo ver en el predicado, que puedo encontrar, son un núcleo verbal, objeto directo, objeto indirecto, complementos circunstanciales, predicativo subjetivo obligatorio, predicativo subjetivo no obligatorio, complemento agente. Vamos a ver algunas oraciones. Federico esperaba su turno. ¿Quién esperaba su turno? Federico. Este es el sujeto, expreso simple. Vamos a centrarnos ahora en el predicado, que en este caso es verbal simple. Esperaba es el núcleo verbal. ¿Qué cosa esperaba? Su turno. Su turno es objeto directo, su modificador directo y turno es núcleo. Para poder identificar cada una de las funciones es necesario conocer muy bien las clases de palabras y cuál es la función sintáctica que desempeñan en la oración. ¿Por qué? Porque cada clase de palabra tiene funciones sintácticas privativas. Por ejemplo, el sustantivo cumple la función sintáctica de núcleo del sujeto, esa es su función privativa, pero también puede ser núcleo de un objeto directo, como es este caso, ¿sí? En su turno. Por otra parte, los artículos, pronombres, posesivos, adjetivos, cumplen la función sintáctica de modificador directo. Bien, continuamos con otra oración. Federico corrió rápidamente por la calle desierta. Bien, ¿quién corrió rápidamente por la calle desierta? Federico.
corrió, identificamos que es el verbo. Entonces aquí, que tenemos bastante espacio, vamos a colocar predicado. Esto es lo que se dice, se predica respecto de Federico. Corrió es el núcleo verbal. Ahora, yo tengo una palabra que termina en mente y puedo identificar que esta palabra es un adverbio. Los adverbios cumplen la función sintáctica de complemento circunstancial. En este caso es un complemento circunstancial de modo, responde a la pregunta, ¿cómo corrió? Rápidamente. Ahora bien, ¿por dónde corrió? Por la calle desierta. Entonces, por la calle desierta es un complemento circunstancial del lugar, porque me está haciendo referencia al lugar por el cual ha corrido. Este complemento, fíjense que está encabezado por una preposición. Y hemos dicho ya que las preposiciones desempeñan la función de subordinante, ¿sí? Nexo subordinante. Podemos colocarle STE, subordinante. El resto es término. Y este término se va a analizar como si fuera un sujeto. Yo les digo así para que identifiquen, reconozcan fácilmente que se trata de una construcción sustantiva. Entonces, si es una construcción sustantiva, es probable que tenga modificadores, como es este caso. Calle es el núcleo, es un sustantivo. La es un artículo, funciona como modificador directo de calle. Y desierta es un adjetivo y funciona como modificador directo también de calle. Continuamos con otra oración. Corrió rápidamente por la calle desierta. Bueno, acá yo les he puesto este ejemplo para que veamos que se trata de tengo un predicado que es exactamente igual a este que vimos recién, solo que he omitido el sujeto. Entonces, el análisis va a ser exactamente igual. La diferencia va a estar en que yo no voy a colocar sujeto en ningún lado, solo acá puedo poner sujeto tácito, él o ella, ¿sí? Muy bien, no voy a hacer el análisis porque está en la diapositiva anterior. En esta oración tenemos, Clara leyó la nueva novela de Lidia Carreras. El verbo es leyó, ¿sí? Entonces, ¿quién leyó la nueva novela de Lidia Carreras? Clara. Clara es sujeto. Cuando, sujeto expreso simple, cuando analicen sintácticamente una oración, yo lo que les recomiendo es dejar suficiente espacio para ir desde abajo hacia arriba, subiendo en niveles y poder verlo de manera clara. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible en este caso. Bien, leyó. Hemos dicho que tenemos un solo verbo que es leyó, por lo tanto el predicado es verbal simple. Leyó es núcleo verbal. ¿Qué cosa leyó Clara? La nueva novela de Lidia Carreras. Todo esto es objeto directo. Identifico en este objeto directo que el núcleo, o el sustantivo que funciona como núcleo, es novela. Pongo entonces núcleo. Nueva y la, ambos son modificadores directos. Voy a colocar modificador directo al artículo la y modificador directo al adjetivo nueva. Novela dijimos que es núcleo. Y aquí tengo otra construcción que está encabezada por una preposición. Cuando tengo esto en una construcción sustantiva, como es el objeto directo, funciona, es un modificador indirecto. Ahora, lo vamos a analizar. D es subordinante y Lidia Carrera es término. Siempre que yo tengo una preposición que va a funcionar como subordinante, el resto es término. Bien, y acá es un solo núcleo porque se trata de una sola persona.
Ahora, lo que quería explicar. Yo tengo una construcción sustantiva, que es el objeto directo, que está dentro del predicado, porque el objeto directo es un modificador del núcleo verbal. Entonces, por ser una construcción sustantiva, va a tener todos los modificadores del sustantivo, ¿sí? Son aquellos que vimos como modificadores del sujeto. Muy bien, seguimos. Esta oración, la oración que vimos recién, esta, Clara leyó la nueva novela de Lidia Carreras, está en voz activa. Tenemos un sujeto que es el que realiza la acción, ¿sí? Entonces dijimos voz activa. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos esta oración que dice: la nueva novela de Lidia Carreras fue leída por Clara. La acción la ha realizado Clara, ¿sí? Pero Clara ya no es sujeto. Fue leída es el verbo o la frase verbal. Y la nueva novela, porque ¿qué cosa fue leída por Clara? La nueva novela de Lidia Carreras. Entonces, esto, que antes era objeto directo, ahora es sujeto expreso simple. Bien, esto mismo lo vamos a analizar como el objeto directo que vimos recién. Les muestro de nuevo la pantalla. Miren, tenemos la nueva novela de Lidia Carreras, ¿sí? Esto mismo lo trasladamos, solo que no vamos a poner objeto directo, porque ahora es sujeto expreso simple, ¿sí? Pero tenemos un modificador directo, otro modificador directo, un núcleo y un modificador indirecto con una preposición y un término. Completamos para que quede. Muy bien, entonces, aquí ya tenemos completo el análisis del sujeto, vamos al predicado. Fue leída es, les dije recién, la frase verbal por Clara, también está encabezada, es una construcción preposicional, está encabezada por la preposición por, es complemento agente. Este complemento agente lo encontramos en la voz pasiva. Por, como es preposición, dijimos que las preposiciones siempre cumplen la función de subordinante y el resto término. Y dijimos que el complemento agente lo encontramos en la voz pasiva. Bueno, pasiva. Continuamos. Bien, y en este cuadro yo les he puesto cuáles son los tipos de circunstanciales que podemos encontrar, las preguntas que podemos hacer y cuáles son, y algunos ejemplos para que los identifiquen. Entonces, entre las clases tenemos circunstancial del lugar, la pregunta es ¿dónde? Por ejemplo, vive en San Luis. ¿Dónde vive en San Luis? Entonces, en San Luis es el complemento del lugar, el circunstancial del lugar. De tiempo, ¿cuándo? Llegó ayer. ¿Cuándo llegó? Ayer. Ayer sería el circunstancial de tiempo. De modo, ¿cómo? ¿Cómo camina? Este ejemplo dice camina lentamente. ¿Cómo camina? Lentamente. Instrumento, ¿con qué? Dibujaban con carbón. ¿Con qué dibujaban? Con carbón. Con carbón es el complemento circunstancial de lugar. De compañía, ¿con quiénes? Cenamos con sus amigos. ¿Con quiénes cenamos? Con sus amigos. Bien, con sus amigos sería circunstancial de compañía. De causa, ¿por qué? Viajaron por negocios. ¿Por qué viajaron? Por negocios. Por negocios sería el circunstancial de causa. De fin, ¿para qué? Lucharon para liberarse. ¿Para qué lucharon? ¿Con qué fin lucharon? Con el fin, con la intención de liberarse. Para liberarse es el complemento circunstancial de fin. Y el de tema, ¿sobre qué? Escribió sobre los insectos. ¿Sobre qué escribió? Sobre los insectos. Este sería el circunstancial de tema.